primer problema, o primera cuestión, ¿no? O sea, lo que vamos a ver ahora son 4 grandes problemas con la idea de que un ser absolutamente simple y por lo tanto, inmutable, porque la inmutabilidad divina se desprende lógicamente de la simplicidad divina, problemas con que este ser absolutamente simple e inmutable conozca el mundo mutable, el mundo contingente y el mundo plural. Entonces, el primer problema lo tenemos aquí, se llama el problema de lo mutable. De forma silogística se puede resumir como lo veis en pantalla. Premisa 1, si un ser inmutable no puede ser omnisciente, entonces el dios del teísmo clásico no existe. ¿Vale? Esta premisa es obvia porque el dios del teísmo clásico se define como omnisciente y también como inmutable. ¿Vale? Premisa 2. Me gustaría saber bajo qué premisa parte, o sea, sé que qué fundamento le da esa premisa, porque lo inmutable no tiene que ser omnisciente, al contrario. Yo, como un ser cognoscente e imperfecto, mi intelecto se actualiza. Y de hecho el intelecto del hombre es un intelecto discursivo y lógico. Es decir, tiene un desarrollo progresivo. Yo no conozco las mismas cosas que conocía a los 5 años. Entonces me estoy actualizando. Yo constantemente me estoy actualizando. De hecho, viajo a Ecuador para seguir actualizando mi conocimiento, por eso pedí ayuda. Pero yo no entiendo por qué eso sería un problema con la tesis del Dios omnisciente, es decir, que todo lo conoce. Si Dios es perfecto, ¿por qué no habría Dios de tener el conocimiento pleno de lo pasado, presente y futuro? Más si yo presupongo que es un Dios eterno. Entonces, si es eterno, lo más lógico es que sea omnisciente y omnipresente, porque la eternidad se traduce en tiempo en infinitud. O al revés, bueno, en realidad es así. La infinitud se traduce en el tiempo como eterno y en el espacio como inconmensurable. Entonces, yo creo que esta primera premisa es una petición de principio. O no entendió, o pues yo creo que sí lo he leído, lo que es la omnisciencia, que es un precepto que se nos da en la Suma Teológica, o simplemente lo rechaza. Aquí Horacio dice que esta primera premisa es una petición de principio. Eso es falso, o sea, yo lo niego totalmente, no hay ninguna petición de principio, y además creo que la crítica que está haciendo no está atacando la premisa que debería atacar, porque la primera premisa de este silogismo no está diciendo que un ser inmutable no pueda ser omnisciente. Lo que está diciendo la primera premisa es que si un ser inmutable no puede ser omnisciente, entonces el Dios del teísmo clásico no existe. Es decir, la primera premisa es un condicional, es una proposición condicional. La verdad o falsedad de esta premisa no depende de que sea verdad o falso que un ser inmutable no puede ser omnisciente. Depende de que sea verdad o falso que si un ser inmutable no puede ser omnisciente, entonces el Dios del teísmo clásico no exista. ¿Se entiende esto, no? Esta primera premisa lo que pone es este condicional, de que si esto es incompatible, si estas dos cosas no pueden ser compatibles en el mismo ser, entonces el Dios del teísmo clásico no existe. Por eso, no sé por qué aquí ha dicho que lo que ataca es la primera premisa, que la primera premisa es una petición de principio o algo así. Pero no, la primera premisa lo que está diciendo es algo obvio que debería aceptar cualquier teísta clásico. Porque es la propia, la definición del Dios del teísmo clásico incluye estos atributos. El Dios del teísmo clásico es por definición inmutable y omnisciente. Por lo tanto, si no puede existir un ser que sea inmutable y omnisciente, entonces no puede existir lo que llamamos Dios del teísmo clásico. Pero aquí, de momento, Horacio ya ha hecho sus razonamientos por los cuales él cree que un ser inmutable, de hecho, para él tendría más razones para ser omnisciente, porque está fuera del tiempo, para él todo es simultáneo, todo es presente. Yo diría que nada de esto justifica omnisciencia, o apunta a la omnisciencia, o implica omnisciencia. O sea que, incluso aceptando la idea el concepto de una cosa totalmente inmutable, el hecho de que esa cosa lo conozca todo no se sigue en absoluto. De hecho, hombre, por favor, vayamos al dios aristotélico. ¿Qué es el dios aristotélico? ¿Qué es el motor inmóvil aristotélico? Es inmutable, pero el motor inmutable aristotélico no es omnisciente. De hecho, Aristóteles precisamente me daría la razón a mí en esto, ¿no? Diría, efectivamente, Aristarchus me diría a mí, Aristóteles, diría, efectivamente, el motor inmóvil es inmutable, es inmóvil y no conoce el mundo, ergo no es omnisciente. O sea, lo que estoy aquí diciendo
Para empezar, incluso cualquiera seguidor de Aristóteles, como lo son en gran medida muchos tomistas, hasta donde le conviene al tomismo, por decirlo así, y lo digo sin ningún tipo de animosidad o de mala leche, ¿no? Pero hasta donde le conviene al tomismo, pues son seguidores de Aristóteles. Como digo, Aristóteles precisamente me daría la razón en esto. Es un ser inmutable, pero no es omnisciente. Sigamos. Un ser inmutable no puede ser omnisciente. ¿Por qué digo esto? Aquí hay dos subpremisas para explicar mejor la premisa 2. O sea, dos subpremisas de las que se deduciría la premisa 2. La 2.1 dice, si existe el cambio, entonces un ser inmutable no puede ser omnisciente. Y la 2.2 dice, existe el cambio. Cuando hablo de que existe el cambio, me refiero a que lo que en filosofía se llama teoría A del tiempo sea verdad. Es decir, a que no estemos en el escenario de Parménides, en el que no hay cambio, o en todo caso en un escenario de teoría B, en el que todos los momentos son igualmente actuales, ¿no? Todos los momentos temporales son igualmente actuales. En un escenario de teoría A, decimos que el hecho de que algo está pasando ahora es una verdad objetiva, o el hecho de que algo ha sucedido en el pasado es una verdad objetiva. O sea, no es algo relativo, no es que todos los momentos existen igual, de la misma manera, con el mismo grado ontológico, por decirlo así, y que tú estás mirando las cosas desde un punto de vista, ¿no? Desde un momento del tiempo, desde otro. No, es que hay una hora real. El fluir del tiempo es real, es objetivamente real, y la hora es real. En este escenario, lo que sucede es que la verdad de que yo ahora estoy hablando con Michele es una verdad que es verdad ahora. Objetivamente eso es verdad ahora. No fue verdad ayer y no será verdad mañana, si es que mañana no hablamos. Entonces, esto es verdad ahora y como esta verdad está realmente sujeta al tiempo y solo es verdad ahora, un ser que lo sepa todo, claro, tendría que tener en su conocimiento la idea de que ahora mismo Aristarchus y Michele están hablando. Pero cuando dejemos de estar hablando, o bien la creencia que está en ese sujeto cambia para que pase a tener la nueva creencia de ahora Aristarchus y Michele ya no están hablando, o bien si no cambia pasará a tener una creencia errónea, una creencia equivocada, porque si sigue teniendo la creencia de que estamos hablando, pero nosotros ya no estamos hablando, si la verdad ha cambiado, pero la creencia del sujeto presuntamente cognoscente no ha cambiado, entonces ha pasado a creer una falsedad. Entonces este es el problema, un sujeto inmutable no puede actualizar su conocimiento, no puede actualizar sus creencias de manera que éstas siempre coincidan con la realidad. E insisto en que no estamos en un escenario de teoría B que podría salvar esto, porque entonces ahí todas las verdades son eternamente verdades, ¿no? Por cierto, este es un escenario que niega Tomás de Aquino, el escenario en el que todas las verdades son eternamente reales, sino que Tomás de Aquino en Suma Teología dice claramente que la verdad es mutable y es cambiante. Y que no, quiere decir que la verdad de que Sócrates está sentado solo es verdad mientras Sócrates está sentado y deja de ser verdad cuando Sócrates se pone de pie. Eso lo dice claramente Tomás de Aquino. Entonces, aquí está el problema, ¿no? En que un ser cuyo estado mental, cuyo estado interno no puede cambiar, no puede conocer las verdades mutables. Creo que se ha entendido, ¿no? Se entiende perfectamente, pero que no está trasladando, y ese es un error muy común de todos, incluidos los cristianos, está trasladando una categoría antropomórfica de la actualización del conocimiento humano, que es discursivo, progresivo, acumulativo, a un ser que nosotros por fe creemos que es omnisciente. Entonces no puedo aplicar la misma categoría antropológica del hombre a aquello que no es hombre, porque si no tendría fe en Dios, tendría fe en una criatura. Entonces esto digo porque es importante tenerlo en cuenta en el momento de los debates. Bueno, a ver, esta respuesta de que estoy aplicando una categoría antropológica, ¿no? A ver, realmente, para este argumento, lo único que es preciso es que se admita la definición filosófica de conocimiento, cualquiera de las definiciones que entiende conocimiento como creencia verdadera. Ya después hablaríamos de si tiene que ser como la definición platónica, creencia verdadera justificada, si tiene que ser como la teoría de la definición de no false ground, creencia verdadera, justificada, pero que no esté justificada en creencias falsas. Claro, que la justificación no venga por creencias falsas. O la explicacionista, ¿no? La explicacionista en la que la creencia consiste en creer que algo es verdad porque es verdad. Entonces, basta con cualquiera de las definiciones de conocimiento inteligibles que se usan en filosofía cuando se habla de conocimiento, para que se entienda de qué estamos hablando cuando decimos que X conoce algo. Cuando decimos que X conoce algo, decimos que X tiene una creencia que es verdadera, que coincide, que se corresponde con algo que es verdad. Entonces, entre todas las cosas que son verdad, algunas de ellas son expresables mediante proposiciones. Si un ser es omnisciente, ese ser debe conocer todas las cosas que son verdad. Todo lo que es verdad es conocido. Ese ser debe creer que es verdad, debe tener la creencia interna o debe dar por verdadero todo lo que es verdadero, porque en eso consiste el conocimiento, en una creencia que es verdadera, en dar por verdadero internamente lo que realmente es verdadero. Eso es conocer lo que es verdad.
como mínimo. Ya después veríamos si tiene que haber un explicacionismo o otros matices de estas teorías, pero como mínimo siempre hay creencia verdadera. En el conocimiento esos elementos siempre están. ¿Vale? Esto es algo que me admitió sin problemas, por ejemplo, Enric, cuando expuse estos argumentos en el canal de Filoadictos Clips. Entonces, como iba diciendo, entre lo que es verdad, entre las cosas que son verdad, como mínimo una parte de ellas, yo diría que una parte muy amplia, es expresable mediante proposiciones. Entonces, entre las verdades expresables mediante proposiciones, lo que sucede es lo siguiente. Es que, por ejemplo, planteemos una verdad expresable mediante proposiciones. Esta verdad podría ser ahora mismo Donald Trump es presidente de Estados Unidos. En tanto que es algo que es verdad, que ahora mismo Donald Trump es presidente de Estados Unidos, un ser que lo conozca todo tiene que conocerlo, porque tiene que conocer todas las cosas que son verdad, tiene que conocer todas las verdades, o sea que tiene que conocer que ahora Donald Trump es presidente de Estados Unidos. Lo que pasa es que si en algún momento, esperemos, ¿no? Si en algún momento Donald Trump deja de ser presidente de Estados Unidos, entonces eso dejará de ser verdad, la proposición será falsa. Pero ahí está el problema, en que si el ser que lo conoce todo es inmutable, no puede pasar de creer ahora Donald Trump es presidente de Estados Unidos a creer ahora Donald Trump no es presidente de Estados Unidos. Bueno, una de las maneras en las que yo he visto que los teístas clásicos intentan resolver esto es decir, no, Aristarchus, pero es que no entiendes que Dios conoce todo simultáneamente. Entonces Dios, desde su eternidad atemporal, conoce de manera simultánea todo y conoce que Donald Trump será presidente desde este año hasta este año y desde este año hasta este año será presidente de esto desde aquí hasta aquí y ya está. Y ese conocimiento Dios lo tiene de manera eterna, simultáneamente, en un único acto eterno de conocimiento junto a todos los otros conocimientos. Es así como lo explican los teístas clásicos. Pero cuando me lo explican así, yo les digo, no habéis entendido el problema. El problema es que esto podría funcionar en una teoría B, en que las verdades, las cosas que son verdad de manera simultánea y eterna, porque en la teoría B no hay cambio real, el fluir no es real, el fluir del tiempo, sino que todo es simultáneamente verdadero porque todo el tiempo existe a la vez. En este caso sí que se podría usar esa réplica, pero si se defiende teoría A, entonces hay que defender lo que defendía el propio Tomás de Aquino, que defendía la teoría A, aunque Tomás de Aquino no lo llamase teoría A. Tomás de Aquino, en Suma Teológica, defiende que la verdad es mutable, que hay cosas que pasan de ser verdad a no ser verdad. Entonces, un ser que conozca todas las verdades tiene que pasar de creer unas cosas a creer otras para mantenerse siempre creyendo las cosas que son verdad. Porque si las cosas que son verdad van cambiando y ese ser no va cambiando, ese ser no podrá estar todo el tiempo coincidiendo con la verdad. Es como si un amigo mío y yo queremos tener siempre el mismo color de camiseta, ¿vale? La camiseta, los dos del mismo color. Pero mi amigo va cambiando de camiseta y yo no voy cambiando de camiseta. Entonces, ¿cómo voy a poder yo coincidir siempre con él? Si él se va poniendo camiseta roja, camiseta verde, camiseta azul y yo siempre la tengo roja. Es imposible que yo coincida siempre con él, porque yo soy inmutable, yo tengo siempre la misma camiseta y mi amigo va cambiando de camiseta. Entonces, es imposible que coincida siempre. Ahí está el problema del conocimiento. Dios, si Dios es inmutable, Dios siempre cree las mismas cosas exactamente. Pero como las cosas que son verdad van cambiando, Dios no puede estar creyendo todo el tiempo las cosas que son verdad, porque las cosas que son verdad van cambiando y Él no va cambiando. Lo que pasa es que ya no juega, es muy similar, pero es mucho más demoledor y mucho más problemático para el teísmo clásico. En este caso, con lo que se juega no es con la mutabilidad del mundo, sino con la contingencia del mundo, con el hecho de aceptar que hay contrafácticos en la realidad, cosas que podrían haber sido pero no han sido, y por lo tanto, con el hecho de que, bueno, obviamente cualquier teísta que acepta ideas como la del libre albedrío contrafáctico, acepta que no estamos en un escenario determinista en el que todo lo que hacemos esté previamente determinado, dirá que Dios podría no haber creado el mundo, o podría haber creado otro tipo de mundo, que era libre para hacerlo, y dirá que los sujetos, las criaturas, también estamos dotadas de libre albedrío. Y por lo tanto, pues plantea un escenario en el que hay realidades o verdades que son contingentes, que se han dado pero podrían no haberse dado. Entonces, lo que sucede en este caso es que, como vemos en la premisa 1, si un ser necesario y absolutamente simple no puede ser omnisciente en todo mundo posible, entonces el Dios del teísmo clásico no existe, porque claro, el Dios del teísmo clásico, por definición, tiene que ser necesario y absolutamente simple, y omnisciente, en todo mundo posible, además. Y la premisa 2 lo que nos dice es esto, que un ser necesario y absolutamente simple no puede ser omnisciente en todo mundo posible.
para explicar esta premisa 2, bueno, pues si existe lo contingente, entonces un ser necesario absolutamente simple no puede ser omnisciente en todo mundo posible y existe lo contingente. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, pues pongamos como ejemplo dos escenarios contingentes, ¿no? Pues, por ejemplo, que yo ahora, volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? Yo ahora estoy aquí hablando con Michele, pero supongamos que yo hubiera decidido no hacer el directo, ¿vale? Que hoy no hacía el directo. Pues claro, tenemos un escenario en el que la verdad es que yo estoy en este directo hablando con Michele y otro escenario alternativo en el que yo habría decidido no hacer esto. Y decimos que como ha sido un acto de libre albedrío por mi parte, ese otro escenario era posible también. Lo que sucede aquí es que como en Dios, siendo absolutamente simple, todo es su sustancia y no hay nada accidental, es decir, no hay nada en Dios, intrínsecamente en Dios, que podría haber sido distinto en un escenario alternativo, o sea, no hay accidentes, todo es sustancia, entonces no hay ningún conocimiento que tenga Dios que pueda ser contingente. No, bueno, ahí vamos por parte. Ahí vamos por partes, ¿no? Primero, no sé si van entendiendo lo que él plantea, pero a ver, él está trasladando lo que es la unidad divina a una necesariedad de un monismo filosófico, porque finalmente está tratando eso, y es lo que yo le dije, el cristiano no cree en eso. Eso es una falacia del hombre de paja, porque el cristiano no cree en ese monismo filosófico que él propone. Es decir, cuando hablamos de lo contingente, es aquello que es pudiendo no ser y aquello que no es pudiendo ser. ¿Bien? Entonces, sobre ese punto, yo existo, pero podría no existir. Y aquí se viene la teoría, que se estudia mucho, de hecho, en cuántica, de los mundos posibles. Que Dios conozca infinitamente, porque infinito es su intelecto, no se sigue de allí que ese conocimiento sea actualizable. Porque en acto somos lo que somos. Y quizás podría haber algún universo desconocido creado por el mismo Dios. No sé, no me entran esas teorías ahora. Pero acá es como que hay un rechazo a la omnisciencia divina por el simple hecho de observar cambios en el mundo. Yo aquí no estoy hablando de los cambios. El tema de los cambios era el argumento anterior, el de lo mutable. Ese es el que hablaba de los cambios. Aquí de lo que hablo es de que hay cosas contingentes precisamente en ese sentido, en el que lo has dicho tú, Horacio. Es decir, precisamente son contingentes en el sentido de ser cosas que son pudiendo no haber sido, o cosas que no son pudiendo haber sido, ¿vale? Entonces, a menos que alguien sea determinista, fatalista, ¿no? Que piense que las cosas solo podrían haber sido como han sido, que no había ninguna alternativa posible, a menos que alguien suscriba esa forma de determinismo, se admite que las cosas podrían haber sucedido de otra manera y que en el futuro las cosas pueden ser de maneras distintas. No estamos determinísticamente condenados a un único resultado posible, a un único camino posible. Entonces, cuando se admite este contingencialismo, se admite que hay mundos distintos posibles, contrafácticos de la realidad, que es lo que se dice cuando se habla de lo modal, ¿no? Se habla de que yo, en lugar de estar aquí hoy, podría haber estado, o sea, podría haber tomado otra decisión, la de irme a ver una película, ¿vale? Entonces, lo contingente puede ser de una manera o de otra, pero la mente divina en el teísmo clásico no tiene en ella nada contingente. En ella no hay nada contingente. Todo en ella es necesario, todo en ella es sustancia, todo en la mente divina, todo en Dios es su sustancia, ¿vale? Así lo argumenta, de hecho, William Lane Craig cuando defiende su argumento del colapso modal, que es una de las cosas en las que estoy de acuerdo con William Lane Craig. Y también lo dice el propio Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que en Dios no hay accidentes. Entonces, dado que en Dios no hay nada accidental, aquí está el problema. En Dios no hay nada contingente, por lo tanto, en la mente divina, o bien, o sea, mientras en el mundo real, en el que hay cosas contingentes, puede darse o que yo esté aquí haciendo este directo, o que yo vea una película, los dos escenarios son posibles. En la mente divina, que es idéntica en todos los mundos posibles, solo puede haber un escenario, sea el que sea, o es el de que el de que Dios conoce que yo lo que voy a hacer es hacer el directo, o es el que Dios conoce que yo voy a irme a ver la película. Pero solo puede haber uno. Y tiene que ser el mismo en todos los mundos posibles. Por eso de ahí se sigue que solo hay un mundo posible, se sigue el fatalismo, se sigue que no hay libre albedrío, no hay decisiones libres, en el sentido de libre albedrío contrafáctico. Alguno podría intentar defender algún compatibilismo y habría problemas por ahí, pero bueno. Y esto lo argumenta muy bien William Lane Craig. Yo también lo argumenté en dos vídeos, de hecho, porque yo tengo 2 vídeos sobre colapso modal. Uno es el de conocimiento divino, ese vídeo
que la miniatura la podéis ver en color rojo, y el otro es el de colapso modal directamente, en el que explico el colapso modal no relativo al conocimiento, sino a la acción causal divina, ¿vale? A la acción divina de causar algo. En estos dos vídeos hablo de los dos argumentos de colapso modal. El de causación, que algunos tomistas, como por ejemplo Stephen Nemesh, cuando era tomista o cuando era teísta clásico, algunos tomistas lo intentan resolver, el problema de la causación y el colapso modal lo resuelven negando lo que llaman el difference principle, principio de diferencia, y el de colapso modal de conocimiento, ¿vale? O sea, está el de causación y el de conocimiento, y el de conocimiento lo intentan resolver con la negación del esencialismo de contenido, content essentialism. Hasta ahora, los dos argumentos académicos que hemos visto, el argumento número 1 y el número 2, tengo que recalcar que no son puramente míos, o sea, no son cosas que yo me he inventado de la nada, sino que uno es el argumento de Norman Kretschmann, el de la inmutabilidad, y otro es un argumento que usan tanto algunos agnósticos, como Smith, que lo ha empleado, como teístas neoclásicos, como William Lane Craig, y no sé si algún otro. Yo, por ejemplo, simplemente considerando este argumento, yo no tendría problema en... O sea, estamos ateniéndonos a este argumento en concreto, solo a este. Yo no tendría problema en que Dios pueda conocer todo lo que es posible, ¿vale? Esto aquí, respecto a este argumento, aquí no habría ningún problema, en que Dios conoce todo lo que es posible, ¿vale? Sería posible este mundo, sería posible otro mundo en el que hubiera dragones de 3 cabezas, sería posible que yo esta mañana me hubiera ido a la playa, sería posible que yo me hubiera, no sé, hubiera ido al cine, sería posible que muchas cosas, ¿no? Sería posible que Donald Trump no hubiera ganado las elecciones, serían posibles muchas cosas. Entonces, Dios sabe de entrada todo lo que es posible, ¿vale? Los escenarios posibles. Los tiene todos en su mente divina eterna. El problema aquí es en que Dios tiene que saber cuál de esos escenarios no solo es posible, sino efectivamente actual. Ahí hay un primer problema, ¿no? Entonces, aquí, frente a esto, algunos dirían, bueno, pero Dios, para conocer lo que es actual, pues Él sabe que Él se conoce a sí mismo, ¿no? Y sabe qué es lo que Él ha creado, ¿vale? Pero entonces, si Dios, por ejemplo, decide actualizar un mundo concreto, por ejemplo, decide crear este mundo y no el mundo de los dragones de 3 cabezas, ¿vale? Porque supone que Dios es libre, Dios tiene libre albedrío contrafáctico, por lo tanto, Dios tiene muchas opciones abiertas. Entre todo lo que es posible, Dios puede elegir, tiene libertad, libre albedrío, tiene opciones abiertas. Como puede elegir qué mundo crear. ¿Creo el mundo de los dragones de 3 cabezas? ¿Creo el mundo en que habrá seres humanos? ¿O no creo ninguno? ¿No? No creo ningún mundo, no creo ningún universo y me quedo yo solo. Vale. Entonces, desde el momento en que Dios crea uno, se colapsa esto, ¿no? Y dice, no, es que yo creo este mundo y no otro, no creo otro mundo. Entonces, si crea un mundo concreto, que es este, entonces lo que sucede en este caso es que Dios ya tiene que tener en su conocimiento el mundo que he creado es este. Pero entonces, si decimos esto, que Dios tiene en su conocimiento el mundo que he creado es este, es el mundo en el que hay seres humanos, entonces no podemos decir que Dios podría haber creado el mundo en el que hay dragones de 3 cabezas, porque entonces en su conocimiento tendría que haber otro conocimiento, que sería el mundo que he creado es el que hay, en el que hay dragones de 3 cabezas. Pero ya hemos dicho que en todos los mundos posibles el contenido de la mente divina tiene que ser idéntico, porque en Dios no hay nada contingente, no hay nada que sea distinto según los distintos mundos posibles. En todo mundo posible Dios tiene que estar pensando exactamente lo mismo, porque todo en Él es sustancial, es esencial a Él. Esto lo explica muy bien y con estas mismas palabras el filósofo William Lane Craig, ¿vale? Con estas mismas palabras. Dice, everything in Him is essential to Him. Todo en Él es esencial a Él. Por lo tanto, en todo mundo tiene que pensar lo mismo. No hay un mundo en el que esté pensando, no he creado nada, o he creado los dragones de 3 cabezas, he creado los peces de 7 tentáculos. No. Si ha creado este, Dios solo puede tener en su conocimiento, he creado este mundo.
Y en ningún otro, no sería verdad que haya otras alternativas posibles, porque si hubiera otras alternativas posibles y Dios fuese omnisciente y en esas otras alternativas posibles, entonces en esas otras alternativas posibles Dios tendría que estar pensando otras cosas, tendría que estar pensando esas otras cosas que corresponden a los escenarios alternativos que existen en esos casos alternativos. Ahí está, en esto se resume el problema de colapso modal. Si los que no lo hayáis entendido, os recomiendo repasad mi vídeo de colapso modal o mi vídeo de conocimiento divino, donde expongo los argumentos e incluso pongo fragmentos de los argumentos de Craig. Por cierto, solo he hablado aquí de que Dios sabe lo que Él ha hecho. O sea que hasta ahora, para hablar de colapso modal, para hablar de este argumento, solo he hablado del problema de que Dios conoce que Él ha tomado una decisión de crear un mundo concreto. Todavía se complica mucho más el problema de colapso modal cuando tenemos que incluir, además de la decisión libre que toma Dios, el hecho de que los propios teístas dicen que en este mundo las criaturas también tomamos decisiones libres. O sea, que aquí se abren nuevos contrafácticos, nuevos escenarios modales con nuevas contingencias a partir de las elecciones libres de las criaturas, que crean nuevas alternativas, nuevos contrafácticos, nuevos mundos posibles, por decirlo así, y Dios tendría que saber cuál de esos mundos se está actualizando. Pero si sabe que se ha actualizado uno de ellos, si sabe que yo he tomado una decisión y no otra, entonces tiene que saber en todo mundo posible que yo he tomado esa decisión y no otra. Entonces Dios solo puede saber una cosa. O sea, y por lo tanto eso o nos lleva a que no hay realmente contrafácticos y que solo hay un mundo posible, o nos lleva a que Dios no es omnisciente en todos los mundos posibles. O sea, nos lleva o a negar algo fundamental para los teístas clásicos, que es el libre albedrío contrafáctico, o por otra parte negar el teísmo clásico. Hay un punto en el que para mí que hay un enredo bastante grosero, a mi entender. En Dios, siendo absolutamente simple, todo es su sustancia y no hay... No, es que ese es el tema. Siendo Dios absolutamente simple, no es que todo es su sustancia. Hay una unidad... Sí, todo es su sustancia. Todo es su sustancia. Incorrecto lo que acaba de decir. En el tomismo, en el teísmo clásico, todo lo que hay en Dios es la esencia divina. Tomás de Aquino, Suma contra Gentiles. Lo cito así, o sea, está en Suma contra Gentiles. Esto lo podéis ver en mi vídeo de pluralismo fundamental, lo dice el propio doctor Agustín Echevarría. Todo lo que hay en Dios es la esencia divina. Como lo dice Tomás de Aquino, todo lo que hay en Dios es la esencia divina. En Dios no hay nada accidental, no hay nada que podría haber sido distinto en otro mundo posible, no hay nada contingente en Dios. Lo que hay es una sustancia que es idéntica en todo mundo posible, es idéntica siempre, por lo tanto inmutable, en todo momento posible o en todo tiempo posible, en toda circunstancia es exactamente igual, nada en ella cambia, y no solo que nada en ella cambia, sino que nada en ella podría haber sido diferente en otro mundo posible. Tengo muy claro lo que dicen los tomistas, tengo muy claro lo que dice Tomás de Aquino. Entonces, con el debido respeto a Horacio Justo, que me está haciendo una crítica pues respetuosa, por supuesto, pero esto lo quiero dejar claro. O sea, no puedo dejar que me mareen con no estamos diciendo esto, no, yo tengo ya muy claro lo que están diciendo, lo que está diciendo el tomismo. Yo tengo muy claro lo que está diciendo el tomismo. A ver, tiro un poco para atrás para no cortar su discurso. Ese es el tema. Siendo Dios absolutamente simple, no es que todo es su sustancia. Hay una unidad consustancial sobre sí, porque Dios, al menos para los cristianos, crea por semejanza, pero solo comunica en plenitud su ser sobre sí mismo. Y eso es lo que nos permite a nosotros explicar la Santísima Trinidad. Bueno, aquí, yo creo que aquí, si va a hablar del tema de la Santísima Trinidad, creo que se va a complicar innecesariamente. Espero estar siendo clara. No hay nada accidental, es decir, no hay nada en Dios, intrínsecamente en Dios, que podría haber sido distinto en un escenario alternativo. O sea, no hay accidentes, todo es sustancia, entonces no hay ningún conocimiento que tenga Dios que pueda ser contingente. Entonces, ¿qué problema hay? Que si Dios conoce que yo ahora mismo estoy hablando con Miquel en lugar de no estar hablando con él, o bien esto no es contingente y nos lleva al fatalismo, nos lleva a que no hay ninguna contingencia y estamos totalmente determinados a hacer lo que hacemos, o bien nos lleva a que Dios no es omnisciente porque no sabe las cosas contingentes, no puede saber. Claro, si Dios sabe en lo que... Está cayendo en el debate que se da siempre incluso entre calvinistas y católicos, de hecho. Que Dios sepa lo que yo voy a hacer no significa que yo no sea libre de pecar. No es ese argumento, Horacio, no es ese argumento. El argumento del colapso modal, esto lo he explicado antes, el argumento del colapso modal no es este argumento.
Este argumento que tú estás planteando ahora es un argumento en el que William Lane Craig estaría de acuerdo contigo en que no funciona. En cambio, el argumento del colapso modal que planteo yo aquí es un argumento que William Lane Craig dice que sí funciona. Por eso William Lane Craig niega el Dios del teísmo clásico, el Dios inmutable, absolutamente simple e igual en todo mundo posible. Son dos argumentos distintos. No es este. A veces me molesta cuando confunden este argumento con ese otro. ¿Vale? Digo que me molesta en el sentido en que me molesto en entender las implicaciones del teísmo clásico y en ver lo que dicen filósofos, incluido el propio Craig o Joe Smith, para comprender el argumento del colapso modal, para que después alguien me diga que estoy haciendo el argumento típico de que si Dios conoce el futuro, eso significa que yo no soy libre. Entonces, desde aquí todo lo que diga respecto a esto, Horacio va a estar mal, porque no me está entendiendo. No está entendiendo que este no es el argumento de colapso modal. El argumento de colapso modal, el problema que tiene es que Dios es idéntico en todo mundo posible, sin ningún cambio en él, y por lo tanto su conocimiento tiene que ser el mismo en todo mundo posible. Si su conocimiento es el mismo en todo mundo posible, entonces no puede ser que en distintos mundos posibles lo que sea verdad sean cosas distintas. Por lo tanto, no puede haber distintos mundos posibles, solo hay uno en el que solo ha pasado una única cosa verdadera. La gente solo puede haber tomado una decisión y no había ninguna alternativa. No podría haber decidido otra cosa. Pero no porque si Dios sabe el futuro, entonces es que el futuro ya está determinado y por lo tanto yo no tengo libertad. Ese es otro argumento que se puede discutir, que no digo que sea mal argumento. No digo yo que sea mal argumento al que quiere ahora replicar Horacio. Pero no es el argumento del colapso modal. Es otro. Porque este argumento ni siquiera está mencionando la simplicidad divina. Es totalmente independiente de la cuestión de la simplicidad divina. O del teísmo, de los atributos del teísmo clásico. Entonces, ya está. Entonces, ahora no sé qué va a decir Horacio, pero sintiéndolo mucho, todo lo que diga va a estar enfocado en una dirección incorrecta, porque está partiendo de un hombre de paja. De un hombre de paja evidente. Está confundiendo el argumento del colapso modal con el argumento de incompatibilidad entre omnisciencia y libre albedrío. A ver qué nos dice. Esto se vincula incluso a una cuestión estrictamente teológica respecto a la determinación. Si estamos determinados a pecar, porque si estamos determinados a pecar, no seríamos responsables del pecado. Es como exigirle a un árbol que se condene al infierno por el simple hecho de nacer árbol. No tendría sentido. Tampoco tendría sentido depositar la fe en un ser mutable, que nosotros lo actualizamos. Nosotros, la criatura, actualizaríamos a un Dios creador. Dios conoce, pero ese conocimiento no está al libre arbitrio. No, mira, incluso vamos a ponerlo más claro. Vamos a poner a William Lane Craig, respondiéndome a mí personalmente, diciendo, para empezar, más o menos lo que dice Horacio Justo, es decir, diciendo que el hecho de que Dios conozca el futuro no implica que no somos libres o que las cosas estén determinadas a pasar, que no sea posible que las cosas sean distintas, etc. Has literal foreknowledge of the future. Vale, dice, Dios tiene conocimiento literal previo, foreknowledge of the future. God exists presently. Dios existe presentemente, porque ya sabemos que Craig no dice que Dios esté fuera del tiempo, para él existe presentemente. And he knows what will happen. Y sabe lo que va a pasar. And I would deny that in any way implies y negaría que en cualquier caso eso implique that the future is necessary, que el futuro sea necesario, or fixed, o fijado, or non-contingent, o no or contingente, cannot fail to happen. o que no pueda que no pueda no suceder. I think all of the arguments from Creo que todos los argumentos God's foreknowledge to the necessity que van desde el conocimiento previo de Dios hasta la necesidad of the future del futuro are fallacious, son falaces, either being logically invalid or o bien siendo lógicamente inválidos, involving a false premise. o incluyendo una premisa falsa, ¿vale? Esto es lo que piensa Craig del argumento que Horacio Justo piensa que yo estoy planteando. Él piensa que yo estoy planteando el argumento de que si Dios conoce el futuro,
entonces el futuro ya tiene que ser como es, ¿vale? Que no digo que sea un mal argumento, pero no es el argumento del colapso modal. Y Craig dice que ese argumento no funciona. Él dice que la omnisciencia de Dios y el hecho de que Dios conozca el futuro no es problemático para la libertad, ¿vale? Esto podría discutirse muchísimo, pero es lo que dice William Lane Craig. Lo digo porque ahora veremos cómo el mismo filósofo teísta que es William Lane Craig no trata igual el problema del colapso modal, como bien sabéis. Thomistic simplicity brings about a modal collapse. La simplicidad tomista implica un colapso modal. Since God is absolutely similar across all possible worlds, Sí, ya que Dios es idéntico en todos los mundos posibles, never knowing or doing anything differently, sin nunca saber o hacer nada distinto, en ningún caso, modal distinctions collapse, las distinciones modales colapsan. and there is in effect only one possible world. Y hay en efecto un solo mundo posible. God can have no contingent knowledge or action, for Dios no puede tener conocimiento o acción contingente, everything about him ya que todo en él es esencial a is él. essential to him. Since God knows that P is logically equivalent to P is true, Si, dado que Dios conoce P es lógicamente equivalente a P es verdad, the necessity of the former la necesidad de la primera implica entails the necessity of the latter. la necesidad de la segunda. Y aquí sería necesario porque Dios lo conoce necesariamente. ¿Y por qué lo conoces necesariamente? Porque Dios es necesariamente igual en todo mundo posible. Thus, divine simplicity leads to an extreme Por lo tanto, la simplicidad divina nos conduce a un fatalismo extremo, fatalism, according to which everything that según el cual todo lo que sucede happens does so with logical necessity. lo hace de manera necesaria, lógicamente necesaria. Horacio aquí no está entendiendo que no estoy haciendo ese argumento que él cree que estoy haciendo. Estoy planteando un argumento contra el teísmo clásico que se llama argumento del colapso modal.